15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado cuando vosotros dais mucho fruto y mostráis así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida de Cristo en nosotros, mediante el Espíritu Santo, por medio de nosotros, es lo que Él nos ha otorgado al estar unidos a Él. Eso hace que podamos cambiar. Eso hace que nuestro carácter y nuestra conducta sea transformado. Como la savia cuando entra en la rama hace que germine, eche hojas y dé fruto, así el Espíritu de Dios cuando entra en la vida de una persona transforma por dentro su carácter y eso se transmite en una conducta nueva. Transforma sus pensamientos y eso significa una manera de hablar distinta. El carácter, la conducta, los pensamientos, las palabras cambian la persona porque ser cristiano es que Cristo vive en ti. Ser cristiano no es adoptar una ideología nueva, no es apuntarse a un club santo, no es hacerse miembro de una religión. Ser cristiano es experimentar la vida de Dios en ti, nada más y nada menos. No tiene que ver con estar de acuerdo con lo que diga la Biblia, no tiene que ver con usar o pertenecer o estar en un culto. Es mucho más profundo que todo eso. Tiene que ver con que Dios inunda de vida la tuya. Cristo vive en ti y germina en ti y produce en ti. La viña, el olivo, la planta produce frutos mediante las ramas y esa rama es el creyente unido a Jesucristo. Eso es lo maravilloso de ser cristiano. Consiste no en tener unas ideas diferentes, sino en ser diferente. Consiste no en decir otras palabras, sino pensar otras cosas. Consiste no solamente en tener una conducta distinta, sino ser distinto, tener un carácter diferente. Y eso se produce por la vida de Dios en nosotros. Y una vez que tenemos la vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un crecimiento. Cuando se injerta la rama en la planta, se hace para que se una y una vez que se une empieza a crecer y a brotar y finalmente se produce el fruto. Y vamos a ver 4 cosas que muestran que alguien está unido a Cristo. 4 cosas que al crecer en la persona demuestran, como dijo Jesús, que sois mis discípulos. Demuestra que permanecéis en mí. Demuestra que la savia del Espíritu de Dios está en ti. Demuestra que tú y Cristo sois uno. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Podemos mencionar muchas más, pero nos centramos solamente en 4. La primera es, si eres de Cristo, crecerás en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo lo dice así en Colosenses 1:10. Dando fruto, creciendo en toda buena obra, abundando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro lo dice
creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol también dice que dejemos ya los rudimentos, lo básico que ya hemos conocido, y que vayamos a la madurez. Eso quiere decir que un creyente es alguien que conoce más y mejor a Dios. Conoce más de Dios cada vez más. Crece en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento para los hebreos, para la mentalidad, para la palabra de Dios, no es saber cosas, la tabla de multiplicar, los días del año, los meses del año, las estaciones del año y cosas así. Conocer la Biblia quiere decir una relación experimental. Eso quiere decir, cuando Adán conoció a su a su esposa Eva, ¿es que no sabía quién era? Me presento, soy Adán. ¿Tú quién eres? Porque no sé. Claro que la conocía, pero cuando dice que la conoció y que de esa relación surgió el primer hijo, quiere decir que se conocieron de una manera más profunda mediante una relación completa. Eso significa conocer la Biblia. Una relación completa, perfecta, de mente, de corazón, de alma. Eso es conocer a Dios. No es saber muchas cosas de Dios. El diablo sabe muchas cosas de Dios, más que nosotros, pero no es de Dios. Significa experimentar mediante nuestra relación con Dios, conocerle a Él de ese modo tan más profundo. Algo que tiene que ver con mi mente, porque tengo que conocer lo que Él ha revelado en su palabra, pero algo que tiene que ver también con mi comunión, mi unión común, mi relación con Él. Yo no puedo conocer a alguien solamente porque escribiéndome cartas. Necesito pasar tiempo con esa persona. Necesito poder dialogar con esa persona, necesito tener una relación más personal con esa persona. No se puede, por lo tanto, sin una relación directa. El creyente desea conocer a Dios, así como el agricultor conoce su campo para saber qué tiene que plantar en él. Así como el mecánico hace cursos de mecánica para saber cómo puede arreglar los coches. Así como el médico se forma estudiando y también va a congresos de medicina para saber cómo aplicar sus conocimientos para poder salvar vidas, para poder beneficiar a otros. El cirujano estudia de qué manera puede usar mejor sus talentos. Y eso trae mucho beneficio. Cuando nosotros sufrimos aquel accidente grave de coche, en el que un hombre que estaba bajo los efectos del alcohol se salió del carril y nos embistió, mi hija mayor y yo tuvimos que pasar por la cirugía. Y en mi caso, este hombro, que no sé, ya sabéis que está un poco más bajo que el otro, por eso mi suegra tiene que poner un suplemento. Este hombro fue dañado con el accidente de tráfico. Y verás lo que pasó. El cirujano, el traumatólogo que me vio, viendo mi caso que tenía el cuello anatómico del húmero dañado por el golpe del coche, del accidente, él acababa de llegar de un congreso de cirugía traumatológica. Y él me dice, tú eres la persona adecuada por la edad que tienes y por la lesión que tienes para practicar lo que he aprendido. Digo, qué buena noticia para mí. Voy a hacerte una reducción con agujas de no sé qué, de un señor alemán que las inventó. ¿Vale? Y él, lo que había aprendido, lo puso en práctica con mucho éxito, por cierto. Recuperé toda la movilidad del brazo, etcétera. Me insertó unas agujas aquí, que todavía mi madre las guarda en alguna parte, que parecían agujas de coser. Yo las quise tirar, pero mi madre dijo, no, guarda así de recuerdo. Mi madre siempre guarda todo. Y ahí están. Él utilizó esa práctica nueva porque este médico dijo, no quiero hacer contigo lo de siempre. He aprendido a hacer esto nuevo, esto te irá mejor. ¿Por qué hizo ese médico eso? Porque amaba su profesión. Y escucha, no puede ser que alguien ame a Dios y no quiera conocerle, no quiera leer su palabra, no quiera hablar con Él en oración, no quiera alabarle, no quiera escucharle. Estás creciendo en el conocimiento de Él,
El apóstol Pablo lo dice, dice que él quiere conocerle, conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Es que las dos cosas están juntas. Cuando tú conoces más de Dios, más de su poder tienes. Es así como funciona. Conocer a Cristo te da su poder, transmite su poder, el poder de su resurrección a tu vida. Cuanto más conozcas a Dios, más poder tienes. Cuanto menos conozcas a Dios, menos poder tienes. Y como no tienes poder de Dios de verdadero, te pones uno postizo. Pero el poder viene al conocer a Cristo, como dice Pablo, conocerle a Él. Todo lo demás conocimiento lo tengo como basura, con tal de conocerle a Él. La segunda cosa que debemos crecer es, por supuesto, en la fe. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: vuestra fe se acrecienta más y más. Como el sarmiento, como la rama se va a hacer más fuerte, va creciendo, va haciéndose, a la vez que va creciendo, se hace más gruesa para que pueda soportar, ¿qué? El peso del fruto. Así va creciendo la rama. Y así un creyente, una rama de Cristo, un miembro de Cristo, crece en la fe. Es la oración de los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Al tener más fe significa que confiamos más en Dios y menos en nosotros mismos. Menos en el dinero, menos en la gente, menos en el mundo, menos en nuestras propias facultades y más en Dios, más en sus recursos, más en sus promesas, más en su gracia, más en lo que Él es y en quién es Él. Por eso un creyente que crece en la fe y haya seguridad en la fe. Nosotros dice el Señor que caminamos por la fe y no por vista, que el justo vivirá por la fe. Y por lo tanto, no solamente venimos a ser de Cristo por la fe, sino que caminamos por la fe. Abraham no solamente salió de Ur de los Caldeos porque Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela y vente a la tierra que yo te diré, sino que Abraham caminó por la fe todo el tiempo. Por la fe salió de Ur de los Caldeos, por la fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo si hacía falta en aquel altar, por la fe estuvo dispuesto a vagar por el desierto, esperando un día la promesa de la tierra prometida para él, para su familia, la bendición de Dios. Por la fe estuvo esperando años y años y años a que viniera Isaac, que no venía. Oye, a ver cuándo va a venir Isaac, que no viene. Pues finalmente vino. Por la fe caminó Abraham y por la fe camina un creyente. Es por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego Pablo caminaba por la fe con Cristo, unido a Cristo, en Cristo. Y por lo tanto, es así como tenemos nosotros que caminar. Debemos pedirle al Señor fe, porque ¿sabes lo que Él dice? Conforme a vuestra fe os será hecho. ¡Wow! Como tenga que ser hecho conforme a mi fe, qué poco se va a hacer. Cuando alguien está débil y tiene que mover mucho peso, dice: madre mía, hasta que mueva yo todo esto. Pero cuando alguien está fuerte, pues lo hace silbando. Cuando nuestra fe es firme y estamos confiando en el Señor de corazón, podemos afrontar aún lo peor en la confianza de que Dios nos va a responder. Como aquel centurión que mandó a pedir ayuda a Jesús porque su siervo, que quería mucho, se moría, y le dijo a Jesús: no hace falta que entres en mi casa, no soy digno de que vengas a mí, pero di la palabra y mi siervo va a sanar, porque verás, yo soy militar y yo le digo a mis soldados: va, ve, y él va. Y le digo a mis soldados: ven, y él viene. Así que di la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se asombró y dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Aquel hombre tenía la seguridad completa que Jesús tenía todo el poder para dar su palabra y resolver el problema que él tenía. Y así Dios también da fe a sus hijos cuando están buscándole
confiando en Él. Eladio era el pastor que había en la iglesia evangélica de Tomelloso hace muchos años. Y él se puso enfermo para morirse. Don Percy, el fundador de la iglesia de Valdepeñas y de la Misión Evangélica Española, se enteró de lo ocurrido y decidieron estar orando por él, porque si Eladio se moría, la iglesia iba a sufrir mucho, no solamente porque se muriera un padre de familia, sino que qué iba a ocurrir con la iglesia de Tomelloso en aquella época. Entonces hubo reuniones de oración para orar por la vida de Eladio, el pastor en aquella época, en esta congregación, aquí en Tomelloso, donde se reunieran, no recuerdo dónde. Se celebró el culto y para cerrar el culto de oración en Valdepeñas, el pastor, que en aquella época era don Percy, se levantó y oró de esta manera: Señor, gracias, porque nuestro hermano Eladio ya se está mejorando y se va a salvar. Esa misma noche ese hombre se mejoró y se recuperó completamente. Esa es la fe de alguien que camina con Dios, que alguien que conoce a Dios. Tú no puedes confiar en quien no conoces. Tú no te fías de abrir la puerta si miras por ahí y no sabes quién es. Tampoco tú puedes crecer en la fe si no conoces a Dios. Pero cuando le conoces, tienes que confiar en Él más y creer en Él más. ¿En qué otra cosa debemos crecer? En el amor, por supuesto. Os rogamos, hermanos, que crezcáis cada vez más en el amor. Hemos leído antes en segunda de Pedro: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, amor fraternal y amor. Amor, en las distintas maneras que el amor se va. El amor va para arriba y el amor va para abajo. El amor va hacia Dios y el amor viene de Dios a través de nosotros hacia las personas. Pero verás, Jesús dijo: en esto conocerán que sois todos mis discípulos, si predicareis bien los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si fuereis muy buenas personas entre vosotros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si fueseis grandes sabios entre vosotros. ¿Dijo eso Jesús? Esa es la versión apócrifa, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Tuvierais qué? ¿Cómo? ¿Dolor? Ah, dolor. Si hace falta, sí. Amor. Si tuvieses amor. Porque Dios es amor. Y el que ama ha conocido a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Por lo tanto, el amor es la insignia del cristiano. Cuando vamos a predicar los martes y jueves a Herrera, no podemos entrar sin tener nuestra identificación. Y ahí estamos. Cada vez que entramos ahí, cuando se hacen el chequeo, nos dan nuestra tarjeta. Y esa tarjeta es muy importante. En una ocasión me olvidé de ella, me la quité imprudentemente y tuve que volver rápido a por ella, a la capilla, porque sin esa tarjeta puedo tener problemas. Porque esa tarjeta es la que me distingue a mí entre los internos de allí y lo que yo soy, que soy un voluntario, que soy el pastor de la iglesia evangélica. Así que más vale que no perdamos la identificación. La identificación nos distingue cuando entramos en Herrera de quiénes son los voluntarios que salen y entran para hacer su trabajo allí como nosotros, nuestra labor, y cuáles son los que residen allí, los que se quedan allí. Y verás, ¿cuál es la insignia del cristiano? El amor. El amor es la insignia de que alguien es cristiano. Si alguien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Y sabes por qué dice eso? Porque Dios resplandece, Dios brilla y Dios se ve en el rostro del hermano. Tú puedes decir, pues ahí, entonces Dios a veces tiene un rostro muy feo. No. La belleza no es la apariencia física.
de Jesús se dijo que no iba a hallar la gente hermosura ni buen parecer en él, que le mirarían ni le despreciarían. Y sin embargo, nadie hay tan hermoso como el Hijo de Dios, aun cuando estuviese ensangrentado y deformado por el dolor. Y así, un cristiano es alguien hermoso a los ojos de Dios. Si tienes calva, es hermosa para los ojos de Dios, alégrate. Si te va faltando el césped como a mí, que se va cayendo el césped, también eres hermoso. Y te sobra algún kilo de más, también lo eres, aunque si te lo puedes quitar, mejor. La hermosura está en que Dios ha puesto su simiente en ti, su espíritu en ti. Por eso tenemos que amar a los hermanos. Pero mira, que este hermano es muy cansino. Da igual, así se prueba tu paciencia, tu resistencia. ¿Estás creciendo en el amor? ¿Sabes? Había dos hermanos y el hermano pequeño, la hermana pequeña tenía un problema en la sangre. Y el grupo sanguíneo suyo es este raro. Entonces decidieron hacer una transfusión. Y qué mejor que hacérsela a través de su hermano, para que pudiese sanarse del tipo de enfermedad que él tenía. Entonces le dijeron, los dos eran niños, mira, tu hermanita está malita, ahora te vas a tumbar aquí en esta camilla y le vamos a sacar sangre de la tuya para pasársela a ella para que se ponga buena. ¿Estás de acuerdo? Y el niño dijo, sí, claro que sí. Y dice, así, gracias a tu sangre, tu hermanita vivirá y se pondrá bien. Muy bien. Entonces los tumbaron los dos ahí, el hermano y la hermana. Y cuando empieza la transfusión, de pronto la cara del niño que estaba donando la sangre se pone blanca. Y un color así sospechoso. Entonces el médico que está allí, espera, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Que te ocurre algo? ¿Te mareas? Dice, bueno, ¿qué? Tengo una pregunta que hacer. Bueno, dime, ¿cuándo me voy a morir? No, espera, ¿no te vas a morir? Ah, ¿no? Si la sangre mía se la dan a mi hermanita, yo me muero, ¿no? No, solo un poco hace falta. Ah, sí, sí. Pero sin embargo, ¿tú estabas dispuesto a darle tu sangre? Claro. Claro. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Juan? Que Cristo dio su vida por nosotros. También nosotros tenemos que dar nuestras vidas por los hermanos. Y finalmente, la cuarta cosa, crecer en santidad. El Señor dice que tenemos que perfeccionar, 2 Corintios 7:1, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar significa completar, terminar, acabar. Cuando una obra se hace y se ponen las paredes, se ponen las puertas, hay que completarlo, hay que enlucir las paredes, hay que pintarlas, etcétera. Hay más cosas que hacer. Digamos que la estructura está hecha, pero después hay que formar todo lo que es la tabiquería, etcétera, todas las demás cosas que van en una casa. Y el apóstol Pablo utiliza esta palabra para decir que la santidad es completar lo que ya el Señor ha iniciado. Completar esa obra con Él. Y eso es a través de la fe. Dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, si estáis unidos a Cristo en su resurrección, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces habla de desechar el viejo hombre y revestirse del nuevo. Y eso tiene que ver con la santidad. La santidad tiene que ver con una renovación de la persona. Ahora escucha. La palabra santidad enseguida trae a nuestra mente lo típico, ¿no?
el aro de oro y esa persona que no pisaba los pies en el suelo, iba flotando. Algunos piensan que la santidad es alguien que es muy bueno, que tiene muy buen carácter, se porta muy bien, es muy educado, muy amable, muy generoso, muy servicial. ¿Sabes una cosa? No hace falta ser cristiano para ser amable. Hay muchas personas no cristianas más amables, más generosas, más serviciales, más educadas. Ser cristiano no es ser buena persona. La santidad no consiste en que soy muy bueno y me quiere todo el mundo, hasta mi suegra me manda flores. No, no es eso. Ser cristiano no es eso. La santidad que habla la Biblia no es que te portas muy bien y te han dado un premio por buen comportamiento en el colegio, o te han dado un premio en el barrio por hacer las cosas bien, o eres el empleado del año en la empresa si se practica eso. No funciona así. La santidad tiene que ver ¿con qué? Con una transformación que proviene de desechar el viejo hombre y revestirse del nuevo. Desechar lo viejo del pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa y revestirnos de Jesucristo. Es algo mucho más profundo que ante los demás ser buenos. Verás, hay personas que tienen la ventaja de que han nacido con un carácter tranquilo, pacífico. Entonces, para ellos, ser pacifistas o no enfadarse es normal, porque no se enfadan. Su carácter es ese. Es como esa persona que come un montón, como Lorenzo, y no engorda nunca. Yo tengo envidia de él. Envidia sana, ¿no? De esas personas que hagan lo que hagan, los pones boca abajo y tal, no se enfadan. Pero hay otros que nuestro carácter es sanguíneo, impulsivo, más iracundo. Y como alguien te haga algo, que se prepare. ¿Sabes? Tengo un amigo que tenemos muy buena amistad. Me dice un día, mira, te voy a dar un consejo, pues a nosotros nos gusta gastar bromas esas veces, estábamos de vacaciones. Dice, mira, ten cuidado con mi esposa, no se te ocurra gastarle una broma, porque la torta te la vas a llevar. Después se ríe, pero la torta te la llevas. Si le gastas una broma, primero ¡pum! Y luego cuando le digas, era una broma, luego se reirá, pero la torta ya te la has llevado. Hay personas que son así, tienen un carácter más. Entonces tú puedes mirar a una persona con carácter natural, tranquilo, y dices, ¡qué bueno un cristiano! ¡Ay, qué bueno es! Es más bueno que el pan. Mira, siempre habla bajito, nunca se enfada, siempre es servicial y generoso. Uy, fíjate qué persona tan piadosa. Pero ¡uf! Hay que ver cómo se puso, hay que ver cómo se pone. La santidad no es que ante los demás nuestro carácter natural sea mejor o peor, no. La santidad tiene que ver con que vean a Cristo en ti. Eso es la santidad, ¿o no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que vean a San Francisco, a San Emilio, a Santa Lidia, a Santa Violeta, o como te llames. No consiste en que nos vean a nosotros y digan, ¡ay, qué buena persona es! Sí, sois muy buenas personas, eso dicen algunos, pero es que yo no quiero que me digas buena persona, que me veas a mí. Yo quiero que Cristo pueda ser visto en mí, para su gloria. De tal manera que alguien pueda decirme, oye, ¿tú por qué eres así? No, yo no soy así, es que Cristo es quien hace que yo sea así. Es por eso que el apóstol Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se enorgullece, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Pablo dice eso porque es el amor de Dios en la persona, que es depositado mediante el Espíritu Santo en nosotros.
Y eso hace que el esposo sea mejor, que la esposa sea mejor, que los hijos sean mejores. Eso hace que el empleado sea mejor empleado, que el padre sea mejor padre, que el estudiante sea mejor estudiante. ¿Pero por qué? Porque el amor le cambia. La savia de Dios, como hemos dicho en un principio, fluye en nosotros. Y eso hace que Cristo pueda ser visto en nosotros. Por eso dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Pero por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque es Él quien hace las obras. Así que abundemos en eso. Y finalmente, el crecimiento es añadir cosas, gracia y más gracia. El crecimiento espiritual no se produce por nuestro propio esfuerzo, aunque evidentemente también está incluido. Se produce por un acto de Dios. Esto quiero que te fijes en ello. Mira lo que el Señor dice. De la manera que habéis recibido a Cristo, así andad en Él. Para un momento. ¿Cómo hemos venido a ser de Cristo nosotros los cristianos por la gracia de Dios? Por la fe, confiando en Jesucristo, diciendo: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, sálvame, lávame, quiero caminar contigo, quiero ser tuyo. Y eso ocurrió un día, o en un momento, cuando fuera. Y ahora ya estoy con Cristo, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Camino con Él. ¿Cómo? Por la fe. Permaneced en mí. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis fruto. Luego, ¿cómo podemos crecer nosotros en conocimiento? ¿Cómo podemos crecer nosotros en la fe? ¿Cómo podemos crecer en amor? ¿Cómo podemos crecer en santidad? ¿Esforzándote mucho? Bueno, tengo unas cosas muy feas en mi vida. Voy a ver si ya no se me escapan palabrotas, porque es que, oye, se me escapan las palabrotas que no veas. Voy a ver si me pongo una piedra en la lengua. A ver si no se me escapan las palabrotas. O hay que ver qué mal carácter tengo, qué impaciente soy. Voy a ver si me propongo hacer... No consiste en eso. Eso no es la vida de Dios en ti, es tu propia vida para perfeccionar. Pero eso no le da la gloria a Cristo. Eso no es lo que Dios quiere. Así no te ha llamado Dios. Él te dice que tú permanezcas en Él. Eso es todo. Oh, mira, parece fácil. No, es bien difícil. Es bien difícil. Es imposible. ¿Cómo? Sí. Tú no puedes permanecer en Él si Él no permanece primero en ti. ¿Lo pillas? Tienes que ser injertado en Él, y Él permaneciendo en ti, tú permaneces en Él, y el fruto viene. Tardará tiempo. En algunos habrá más fruto, en otros habrá menos fruto, en uno habrá un fruto diferente al otro, pero todos darán fruto, y si damos fruto, Él nos poda para que demos más fruto. Pero consiste en permanecer en Él. Conoce al Señor, vive en comunión con Él, y Él se ocupará de todo. Ah, pero significa que yo no puedo luchar, que no debo luchar contra el pecado, no debo por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, no debo luchar contra el viejo hombre, contra el viejo yo. Claro que lo vas a hacer, pero en la medida que recibes la gracia que necesitas. ¿Me sigues? Tú no puedes hacer que el coche funcione sin combustible. Y tampoco puedes vencer al pecado y crecer en los frutos de Dios sin el Espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, y así no vais a satisfacer los deseos de la carne, porque cuando te vayas caminando con el Espíritu, para la carne no te vas a poder ir. Si yo me voy para Madrid, para Sevilla ya no voy, porque está en dirección contraria. Tú camina con el Espíritu, tú camina en Jesucristo, y entonces Él se ocupará de ese cambio. Piénsalo de esta manera. Imagina que hay un marido que tiene muy mal carácter, como yo tengo a veces. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Voy al terapeuta? ¿Voy a terapia para que el psicólogo me dé herramientas para que mi carácter, que me enfado o de exigencia, se termine?
¿Cómo lo hago? Lo que yo necesito es ver mi pecado y llevarlo a la cruz, a Cristo. Lo que yo necesito es conocer a ese Dios que en Jesucristo me salva del poder de mis pecados. Lo que yo necesito es decirle al Señor: Señor, tengo un mal carácter. Ese mal carácter me trae problemas. Ese mal carácter no te glorifica a ti. Ese mal carácter no te refleja a ti. Las personas no pueden ver que tú estás en mí. No pueden ver a Cristo en mí porque yo tengo un montón de basura por fuera. Y ahora, Señor, yo no puedo con mi carácter. Yo no tengo poder para vencer ese problema. Yo no tengo poder para quitar esas cosas de mí. Pero tú sí puedes. Tú todo lo puedes. Y me das tu espíritu para que yo pueda ese mal carácter doblegarlo. Y el fruto de la carne, que es ira, enojo, malicia, es transformado por amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué ocurre? Es la obra de Cristo mediante su Espíritu en mí. Y la rama que hace, ¿qué hago yo? Permanecer. Permanecer. Es por esto que tantos creyentes no crecemos. Nos pasa como a esas plantas que van muy bien y luego dejan de crecer. No sé, esto es muy frustrante. En mi casa tengo por lo menos 100 macetas. Tenemos, por lo menos 100 hay, ¿no? Yo los conté un día, estaban cerca de los 100. Tenemos un montón de plantas, nos gustan mucho las plantas. Y hay algunas que son un poco, defraudan un poco porque empiezan bien creciendo y luego parece como que se van de vacaciones y ya no crecen más. Y hay algunos que comienzan en la fe, crecen, caminan, dan fruto y de pronto parece que se van al congelador. Parece que ya no tienen nada más que dar. Eso sí, viven del pasado. Yo me acuerdo cuando me convertí, sí, yo tal y cual. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Estás de vacaciones o qué? Empiezan bien, pero luego como que se congelan y no crecen. Debemos, ¿qué es lo que ha ocurrido? No estás permaneciendo en Él. Seguro. Si permaneces en Él, es imposible que no crezcas. Si no creces, si hay un estancamiento espiritual, es decir, retroceso, es porque no estás permaneciendo en Él. Si tu carácter no cambia, si tu conducta no cambia, si tus pensamientos no cambian, si tus palabras no cambian, si no estás siendo transformado mediante el Espíritu Santo de gloria en gloria, el problema no está en Dios, que Dios siempre obra. El problema está en ti, que no estás conectado a Él. Estás conectado a otras muchas cosas, pero no a Él. Por eso, es por fe. Pedro dice, lo hemos leído antes, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es eso que quiere decir? Que la fe es como la máquina del tren. Todos los demás vagones se enganchan ahí. En la fe es el primer vagón que va, pero detrás de él van todas las demás cosas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Esas son las virtudes que van de un cristiano. Y por lo tanto lo que necesitas es permanecer en él. Así, tenemos que buscar ese verdadero crecimiento. Y eso requiere esfuerzo. Fe, pero también esfuerzo. Y voy a terminar con esta ilustración. Mira, algunos de los que están aquí, de los que estamos aquí en este país, no me refiero aquí solamente, hemos venido para prosperar, ¿verdad? Es raro que alguien que vive bien se vaya a un país para vivir mal, a no ser por una causa excepcional, ¿verdad? Pero en muchos casos, las personas que se montan en una patera, o los que se vienen a este país a buscarse la vida es porque en sus países o no hay libertad, o no hay pan, o no hay prosperidad, o hay dificultad, y vienen a otro país donde viven mejor. Para eso sacrifican mucho. Dejan todo atrás. Eso no es fácil. No está regalado, no es gratis. Requiere mucho esfuerzo. ¿Pero por qué lo hacen? Por la promesa, por la esperanza de que hay una vida mejor. Si es posible, un clima mejor. Pero además, que haya un futuro para tus hijos, un futuro para ti, para tu profesión, para tu vida.
Es por eso que muchos vienen a este país, o a Europa, donde sea, o a Australia, o donde el nivel de vida sea mejor. ¿Por qué? Porque quieren prosperar y están dispuestos a hacer lo que sea. A ahorrar dinero, a vender su casa, a vender lo que tienen y dar ese salto, buscando el progreso, la prosperidad. No es malo, es algo natural. Y nadie diría, pues no está mal, no está bien eso. Deberías quedarte y no buscar la prosperidad o el progreso. No, si puedes, hazlo. De hecho, muchos lo hacen. Y escúchame, tú quieres prosperar y progresar en lo material, ¿verdad? Todos queremos ganar más y estar mejor. Todos queremos tener una mejor casa, un mejor coche, una mejor vida. Todos queremos progresar en este mundo, ¿no? Si es posible que los pantalones no sean tan malos, que en vez de ser de mercadillos en otro sitio, pues mejor, ¿no? Y que la tele, si es de las viejas, pues es mejor de las nuevas. Y el móvil, que en vez de ser de esos tan viejos, pues uno mejor. Todos queremos eso, ¿verdad? Y ahora mira, si tú quieres prosperar y progresar, y Dios te puede bendecir para ello, ¿no quieres prosperar en lo espiritual? En eso no. No, es que yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Llevo 50 años siendo el mismo, y algunos lo ponen como un mérito. Mira, esta persona no cambia, es el mismo de hace 50 años, pues vaya pena. Pues vaya pena, porque si en 50 años sigue siendo igual de tacaño, igual de egoísta, igual de orgulloso, igual de engreído, igual de X lo que seamos, nos incluimos todos, porque aquí buenos no hay nadie. Solo conozco a uno que es bueno, igual que tú le conoces. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que algo no está funcionando. Si el labrador va y dice, bueno, vamos a ver cómo va la rama esta, pero si está igual. Yo le echo agua a la viña está bien, pero esta rama no crece. ¿Qué hay que hacer? Pues mejor arranco. Escucha, si te esfuerzas en lo profesional, si te esfuerzas en lo laboral, te esfuerzas en lo familiar, te esfuerzas en otras muchas cosas para progresar, para aprobar tus asignaturas, para hacer lo que tienes que hacer y para que quieres prosperar, progresar, ¿por qué no quieres crecer espiritualmente? ¿Para eso no estás dispuesto ni a mover ni un dedo? El progreso espiritual viene de conocer al Señor y eso requiere tiempo. El progreso espiritual requiere de hablar con el Señor, eso requiere tiempo. El progreso espiritual requiere de congregarte con tu iglesia, eso requiere tiempo. El progreso espiritual requiere de servir al Señor y servir a otros, eso requiere tiempo. Tiempo que a lo mejor tú y yo no tenemos porque queremos ganar más dinero, tener más cosas. Pagar todas las deudas que hemos contraído para contraer más deudas después. No sé. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar y terminamos. En esta tarde, Señor, esta mañana, venimos a ti como ramas que necesitan permanecer en ti por la fe. Al igual que permanecemos en las cosas del mundo que tanto nos agradan, muchas de ellas son buenas y tú nos las regalas y son bendiciones. Pero qué pronto sustituimos tus bendiciones por tu presencia. Qué pronto nos quedamos con tus dones y nos olvidamos a aquel que nos da todas las cosas. Señor, ¿dónde está nuestro fruto? ¿Dónde está
nuestro conocimiento creciente de ti? ¿Dónde está nuestra hambre de ti? Nuestra fe que progresa, nuestro amor que crece, nuestra santidad que puede reflejar a Cristo. ¿Dónde están esas cosas? Señor, que tú nos hagas ver nuestra situación espiritual y tú nos ayudes a ser transformados por la savia maravillosa de tu Espíritu Santo. Yo, Señor, si en esta mañana hay aquí alguna persona que no está unido a ti por la fe, que todavía es un palo muerto, como éramos nosotros antes de conocerte, todavía están queriendo dar fruto sin estar unidos vitalmente a ti, Jesús, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, convenciéndole de pecado y uniéndole por la fe a la vid verdadera que eres tú, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta semana que iniciamos nos guardes y nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Gracia sobre gracia. A crecer en la fe, en el amor, en la santidad. A crecer para tu gloria. Y no para que digan qué buenos somos, para que digan que somos buenos cristianos, que lo hacemos bien, que estamos deslumbrando por nuestras obras. No, no es eso. Porque queremos, como dice tu palabra, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la gloria es tuya. Todo es tuyo, Señor. Y si hay algo que nosotros como cristianos hemos hecho bien, alguna cosa que por tu gracia y por la sangre de Cristo ha sido santificada y ha servido para hacer el bien a alguien, para darte la gloria a ti, todo es por tu gracia. En el cielo, Señor, los 24 ancianos, los representantes de tu iglesia en el Antiguo y Nuevo Testamento, aún los más grandes hombres de Dios, sus coronas de oro las echan a tus pies, porque toda la gloria es tuya. Y ahora te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos decir todos y cada uno de los que estamos aquí, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, niños y adultos, podamos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor, haznos ver a nosotros que tú nos amaste y te entregaste por nosotros para unirnos para ti para siempre, por toda la eternidad. Y ahora, Señor, te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu maravilloso de Cristo, el Espíritu Santo, sea con todos nosotros, desde ahora y por siempre. Amén. Damos por terminado así el culto. Dios os bendiga, hermanos. Tengáis buena semana.